Diálogos en el Atrio, video podcast de la Conferencia Episcopal de Colombia. Caminando en Esperanza. Desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá les damos una vez más la bienvenida a este espacio creado para ustedes para acercar algunos de esos mensajes, la doctrina de la Iglesia, llamados también de nuestra Iglesia colombiana, pues de una manera mucho más sencilla y mucho más dialogada. De ahí el nombre de este video podcast, Diálogos en el Atrio. Y precisamente, como les habíamos comentado en el episodio pasado, que desde ya queremos también a quienes no han tenido la oportunidad de verlo, los invitamos para que vayan y vean este episodio con el padre Raúl Ortiz Toro. Se trata de una nueva temporada enmarcada en esa invitación y en ese momento que estamos viviendo como iglesia, no solo colombiana, sino iglesia universal. El jubileo de la esperanza al que nos ha convocado el Papa Francisco. Y en ese contexto de este año santo, una propuesta que nos ha hecho la Conferencia Episcopal de Colombia desde el año pasado a través de una publicación, Caminar en Esperanza, que a través de diferentes temas nos propone formas de vivir precisamente esa esperanza en la vida cotidiana, en nuestra misión, en nuestra razón de ser y hacer iglesia. Y para ello, precisamente en este segundo episodio de esta temporada, les traemos un invitado muy especial. Se trata del director del Departamento de Catequesis y Animación Bíblica, el padre Francisco León Oquendo, quien precisamente abordará uno de los capítulos de esta publicación, La esperanza y la Biblia y los padres de la Iglesia. Así que, Padre Francisco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este momento. Gracias, Padre. Bueno, vamos a entrar en materia y lo primero que quiero preguntarles es cómo entender la esperanza a la luz de la propuesta que nos hace la Sagrada Escritura y que nos hacen los padres de la Iglesia. Esperemos de poder entenderla. La esperanza desde la Biblia la entiendo como una certeza confiada o una confianza cierta. Todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia vivieron animados por esta certeza que les provenía de una fuente común y es la promesa de Dios. Recibieron de Dios una promesa gratuita, generosa, bondadosa. Una promesa que, como toda promesa, abre un espacio hacia el futuro y ellos tuvieron esa promesa como cierta y confiaron en esa promesa. Y esa certeza confiada les cambió la vida y les amplió la vida, porque lo bello de la promesa de Dios es que no se agota con la temporalidad del humano, sino que se clava en las entrañas mismas de la eternidad. Eso es lo que hace que su esperanza haya sido quizás la fuerza más grande que los animó en momentos desesperanzadores. Porque la esperanza es una luz en la Biblia que brilla tanto más fuerte cuanto más oscuro es el momento que la persona o que el pueblo de Dios caminante vive en un momento concreto. Una luz que brilla profundo, así es, Padre. Y precisamente esta pregunta nos viene muy bien porque si hay algo que de pronto en circunstancias como las que vivimos, por ejemplo en Colombia, en nuestros territorios a nivel social, humanitario, político, nos cuesta aterrizar, es la esperanza, ¿no? En medio de esa adversidad, cómo poder encontrarla y cómo poder entenderla y qué mejor que hacerlo pues justamente desde uno de los pilares de nuestra iglesia como lo es la Sagrada Escritura, la ruta, ¿no? Para iluminar esa manera de partir o esa forma de ver la esperanza desde el punto de partida, desde la base. Padre, quiero preguntarle precisamente y puntualmente cómo está plasmada la esperanza en esa Sagrada Escritura, cómo poderla identificar. La esperanza en la Biblia es una especie de aire, de corriente de aire fresco, que va como perfumando y vitalizando todos los libros de la Biblia. No en todos los libros de la Biblia aparece la palabra esperanza o aparece el verbo esperar.
Pero no hay ningún libro de la Biblia en el cual no se sienta el aroma de la esperanza, el perfume de la esperanza, en el cual no se sienta que podríamos llamar aleteo del espíritu, que va sembrando esperanza por toda parte. De manera que la esperanza es una línea transversal que atraviesa desde que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas en Génesis 1:3, sobre un caos que dice la Biblia era tohu vabohu, es decir, era una especie de abismo informe, por tanto carente de vida, carente de belleza, porque si decimos que la belleza es la armonía de las formas, allí no había armonía para las formas porque no habían formas para la armonía. No era un caos deforme, era un caos informe, no había forma ninguna. Por tanto no había vida, por tanto no había futuro, por tanto no había esperanza. Hasta que el aleteo del Espíritu impactó este caos informe y comenzó con la potencia de la palabra de Dios la creación de todo lo que existe. Allí aparece el Espíritu de Dios como el que inyecta la esperanza y clava la esperanza en la creación naciente. Por tanto, desde Génesis 1:3 hasta Apocalipsis 21:22, que cierra la Biblia, donde aparece la Jerusalén celestial, presentada con una riqueza bella y una belleza rica fascinante. La esperanza es la que sostiene el caminar del pueblo de Dios y la que nos va ayudando a mirar hacia el mundo divino, que es un mundo de eternidad. En medio de tantas historias, Padre, de ese perfume que usted dice y de esa transversalización de la esperanza en la Biblia, ¿hay allí mujeres que son modelos de esperanza? Sí, bastantes. Yo diría que todas. Todas las mujeres de la Biblia podríamos tomarlas como modelo, paradigma de esperanza. Desde Sara, que siendo estéril, espera en el poder de Dios que le regale un hijo. Y lo consigue. Rebeca, Raquel, Débora, Miriam. Pero hay sobre todo 3 mujeres, además de la Virgen María, que es el modelo de esperanza por excelencia, que son Ruth, esta suegra anciana, pero que en el capítulo 1 dice: para mí hay esperanza. Es bellísimo porque ella es una mujer en el ocaso de la vida. Está anciana, ha perdido los 2 hijos que tenía. Podríamos decir que es una mujer sin esperanza. Se le cerró el mañana. No tiene hijos, no tiene descendencia. Es acompañada por esta nuera que la acompaña desde Moab. Y ella con esta esperanza grande dice: hay esperanza para mí. Que esa podríamos decir es la primera vez que la palabra esperanza se encuentra en la Biblia. Otra heroína de la esperanza sin duda es Judith, esta mujer de la belleza seductora y la seducción bella. Está en una situación muy desesperada porque su ciudad está siendo, pues ha sido rodeada, prácticamente están condenados al hambre para que se rinda, y como ella, con un heroísmo más que varonil, sale de la ciudad, va a enfrentar el enemigo después de haber hecho una oración en la cual ella le da a Dios un título precioso. Dice que Dios es el salvador de los desesperados. Qué bonita esperanza. Dios es el salvador de los desesperados. Y ella va y vence al enemigo. Su ciudad le debe la sobrevivencia a la fuerza de su esperanza. Esther, la reina, que también ve a su pueblo en peligro de exterminio, y también ella ora al Señor, pidiéndole que sea el salvador de los angustiados, que escuche el clamor de los desesperados.
De manera que todas estas mujeres son heroínas de la esperanza, siendo la mayor de ellas pues la Santísima Virgen María. Pero sí es una cosa muy bella en la Biblia notar este vínculo esperanza y feminidad, como las mujeres han sido las grandes heroínas de la esperanza, a veces en contextos en que la esperanza de los hombres tendía a flaquear. Padre, yo lo escucho y pienso precisamente en esa palabra de Dios siempre viva, ¿no? Y que a pesar de que es un texto, obviamente que refiere momentos del pasado, siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí acompañando y siempre está ahí haciéndose vida. Pienso también en las circunstancias que vivimos en el país y pienso en el último mensaje que nos dieron los obispos tras la última asamblea del episcopado, donde justamente dedicaban una parte muy importante de ese mensaje a las mujeres, llamando al país a la esperanza, evocando cuántas mujeres también le han dado tanto al mundo y al país y llamándolas también a ser ellas portadoras de esa esperanza que además viene por naturaleza. ¿Cómo poder traer ese ejemplo de estos rostros, de estas heroínas, de esos modelos de esperanza de la Sagrada Escritura a lo que vivimos hoy? ¿Cómo podrían las mujeres, esas madres que sufren porque sus hijos son reclutados o están en circunstancias difíciles en los territorios o porque tienen a sus hijos enfermos o porque están solas, cómo podrían vivir esa esperanza en su cotidianidad hoy en un país como el nuestro? Que efectivamente estemos en lo que solemos llamar un déficit de esperanza es claro, no solo porque el Papa lo ha recordado en la Bulla Spes non confundi, sino porque también tipo filósofos como Byung-Chul Han con su libro El espíritu de la esperanza ha recordado que efectivamente la humanidad hoy, no solo Colombia, la humanidad está en un déficit de esperanza y que tenemos el Papa Francisco. A algunos nos gusta leer el magisterio del Papa Francisco desde la categoría de la exclusión, es decir, él le ha apuntado a aquellas realidades que siente que son motivo de exclusión. Comencemos por el inicio de su pontificado. El primer excluido es el evangelio mismo, la evangelización. Entonces escribe la Evangelii Gaudium. ¿Sí? La segunda gran excluida es la creación misma. Escribe la Laudato Si. Otra gran excluida es la familia. Escribe la Amor y Leticia. Otra gran excluida es la fraternidad universal, la amistad social. Escribe la Fratelli Tutti. Otra gran excluida es la sinodalidad, camino sinodal de la Iglesia. Convoca un sínodo sobre la sinodalidad. Un gran excluido que detecta es el corazón y nos da la Dilexit Nos. Y él claramente incluye que una preocupante exclusión hoy es la exclusión de la esperanza. Esta sociedad ha excluido la esperanza y entramos en un déficit de esperanza y por ello nos convoca un año jubilar sobre la esperanza. Y qué bonito sí que volvamos a las fuentes. En el capítulo 15 de la carta a los Romanos dice el apóstol Pablo, todo lo que se escribió antiguamente, o sea, toda la Biblia, ¿se escribió para qué? Dice él, para que nosotros, mediante el consuelo que nos dan las Escrituras, tengamos una fuerte esperanza. Es decir, nos está recordando que si necesitamos modelos de esperanza, paradigmas de esperanza, allá hay que irlos a buscar. En las heroínas de la esperanza que tenemos en la Sagrada Escritura. Seguramente si volvemos a leer la palabra de Dios, bien sea escrita, la Biblia, bien sea transmitida, los padres de la Iglesia, por ejemplo, redescubriremos estos modelos inspiradores de esperanza que enardecerán la esperanza en nosotros. Esa es una buena propuesta y un bonito signo de esperanza. Volver allá, a estas historias que hemos olvidado, ¿sí? Y volver a reencontrar estos modelos inspiradores y motivadores sobre la esperanza. En esa esperanza, Padre, como ancla, en esa esperanza como sostén, en esa esperanza transversalizada, ¿esperamos en algo o esperamos en alguien? Esperamos en alguien, ¿sí? Esperar en algo
es muy propio de una sociedad consumista, ¿sí? Como dice Byung-Chul Han, la ciudad consumista tiene deseos y necesidades, pero no tiene esperanza. Y por eso vive un presentismo, porque si tú tienes solo deseos y necesidades, vas al supermercado y punto. Vives el presente, ¿sí? Lleno de expectativas, además. Exacto. Pero las expectativas son deseos que están dentro del límite temporal. ¿Sí? La esperanza es una cosa mucho más grande, porque la esperanza es mucho más abierta como gama de posibilidades, no se reduce a una como el deseo, no se reduce a una como la necesidad, sino que la esperanza te abre a una gama imprevedible y sorpresiva de posibilidades. O sea, el que espera, espera. ¿Qué espera? ¿Qué le regalará a Dios mañana? Ni él lo sabe. Sí, pero está abierto a esta gama inmensa de posibilidades. Entonces, efectivamente, nosotros no esperamos algo porque sería ser muy consumistas. Nosotros esperamos en alguien, esperamos en Dios. En la Biblia la esperanza fundamentalmente es en Dios o en los dones de Dios. Pero tú no puedes esperar los dones de Dios si no esperas en Dios. San Agustín decía, cuando nosotros decimos Dios, nosotros decimos toda nuestra esperanza. Porque efectivamente nuestra esperanza es en Dios. Y Jesucristo recibió en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 1:1, el título de Esperanza Nueva. Y hay un autor, San Ignacio de Antioquía, grande padre de la iglesia, alumno del apóstol San Juan, conoció a San Pablo. La tradición dice que fue ordenado obispo de Antioquía por San Pedro. Y él le da también a Cristo el título de Esperanza Nuestra. Dice que Cristo es nuestra esperanza de resurrección en Él. Y le da un título bellísimo que a mí me encanta, llama a Jesucristo la esperanza perfecta. ¿Sí? De manera que los cristianos hemos tenido siempre esa convicción, que la esperanza no es en algo, sino en alguien. Solamente cuando esperamos en alguien como es Dios, es que se abre la puerta a una cantidad inmensa de dones de Dios que también esperamos. Pero esperamos en algo después de haber esperado en alguien, que es Dios. El rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre, que es Jesucristo nuestro Señor, esperanza nuestra. Y padre, ¿qué rol tienen entonces los profetas, por ejemplo, en esa esperanza? Grandísimo. En una de nuestras plegarias eucarísticas que rezamos en la Santa Misa, dice: por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Eso sintetiza muy bien el rol y el papel que los profetas tienen en el mundo de la esperanza, porque los profetas son quienes sostienen, mantienen, propagan, proclaman la esperanza. ¿Sí? Todos los profetas han tenido como dos focos en la vida, el presente y el futuro. Diríamos que ellos miran al pasado solo en cuanto retroalimenta el presente y el futuro. Por eso su rol básicamente consiste en denunciar, es decir, la mirada al presente que detecta situaciones de pecado contrarias al proyecto de Dios que hay que denunciar. Pero la segunda actividad de ellos es anunciar. Y el anuncio es cuando miran al futuro. Porque efectivamente, pues dice Byung-Chul Han que la palabra esperanza etimológicamente significa mirar lejos. ¿Sí? Cuando la iconografía se hizo la pregunta cómo representamos las virtudes teologales, o sea, cómo representamos la fe, la esperanza y la caridad, cómo le damos una plasticidad, ¿no? Entonces propusieron estas tres señoras que vemos todavía en las antiguas basílicas. La fe, una señora con una venda en los ojos. La caridad, una señora con un corazón grande. Y la esperanza, una señora de rostro bello, juvenil, que mira lejos,
tiene un ancla en la mano y mira lejos. Porque esa es la esperanza, es la capacidad de mirar lejos. En el libro de los Números aparece el profeta Balaam que dice, lo veo, pero no de cerca. Lo contemplo, pero no para mañana. Una estrella se levanta de Jacob. Esa es la visión de la esperanza. La esperanza no es miope, la esperanza no ve cosas cercanas. La esperanza ve cosas lejanas y muy lejanas. Tiene un horizonte inmenso. En el libro de Habacuc, capítulo 2, hay una frase que es hasta de difícil comprensión. Dice Habacuc, el orgulloso no estira el cuello. ¿Sí? Es difícil comprender qué significa el orgulloso no estira el cuello. Pero es que estirar el cuello es la actitud corporal de quien quiere ver lejos. ¿Sí? Es una manera de decir, el orgulloso generalmente no suele tener mucha esperanza. Porque la esperanza se le agota en sí mismo. En cambio, el humilde tiene esperanza y eso le da una mirada lejana, muy lejana. Tan lejana que llega a vislumbrar a Dios. Mirar lejos, precisamente, esperar en alguien, en ese alguien, quiere decir también hacer que esa esperanza vaya mucho más allá de esas situaciones que nos confrontan en la cotidianidad, de esas preocupaciones que tenemos. Quiere decir ir mucho más allá del sufrimiento, Padre. A la luz de la Sagrada Escritura, cómo se relaciona el sufrimiento con la esperanza y cómo poder hacer que vaya más allá precisamente nuestra ancla a la esperanza cuando hay sufrimiento. Es una relación muy estrecha, porque precisamente en la esperanza en los libros de la Biblia suele encontrarse más conceptualmente, es decir, la palabra esperanza, el verbo esperar, o vivencialmente, es decir, se siente más la fuerza de la esperanza en aquellos libros de la Biblia que narran eventos o situaciones particulares de sufrimiento, bien sea sufrimiento personal, bien sea sufrimiento nacional. Por eso la palabra esperanza y el verbo esperar se hallan mucho en el libro de Job, que narra el sufrimiento personal, los salmos, algunos salmos de los orantes que sufre, el libro de las lamentaciones, el segundo libro de los Macabeos, que es un libro de persecución que nos narra la historia de grandes mártires, el libro de la sabiduría, que también narra episodios de sufrimiento personal, de manera que aparece este vínculo muy fuerte, porque cuando el ser humano se hunde en el dolor sufrimiento doloroso, personal o nacional, la luz que le muestra un rumbo, la luz que va como cargando de sentido y significado esas vivencias terribles, es la esperanza. Y una esperanza que la convierten en oración, porque es bello leer a Job. Job es alguien que en la oración protesta contra Dios, ¿no? Casi que es una especie de revolucionario contra Dios. Sí, y él le dice, es que mis días pasan como una lanzadera y se consume mi esperanza. Es una lamentación que le sale del corazón. Carambas, como un río en crecida, tú arrastras mis deseos. Yo le digo al sepulcro, Padre mío, a los gusanos los llamo hermanas mías y madre mía. Estoy por acostarme en las sombras. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? Un desesperado, ¿sí? Pero que en su profundo dolor y desesperación, yo siempre lo he considerado como el campeón de la desesperación esperanzada. Porque Job lo pierde todo. Pierde familia, pierde posesiones, pierde amigos, pierde salud, pierde calidad de vida. Se reduce a miseria humana. Pero lo que jamás pierde Job es la esperanza. Por eso esas palabras bellísimas del capítulo 19, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y el último, él como último, más allá del último sufrimiento, ¿sí? Él se levantará. E incluso cuando mi piel ya haya sido quitada, ¿sí? Mi piel se haya corroído totalmente, yo con mi carne veré a Dios.
Él conserva firme y fuerte la esperanza, ¿sí? El libro de las Lamentaciones, que en cambio habla de la gran catástrofe del 586, cuando cae Jerusalén, cuando cae el templo, cuando se acaba el culto, es decir, cuando el fundamento de la existencia nacional se derrumba y todas las expectativas se derrumban con ella, pues la gente entra en una situación de desesperanza terrible, ¿sí? Y en el libro de las Lamentaciones hay una frase bellísima que dice: es bueno en silencio esperar en el Señor. ¿Sí? Es decir, cuando todo se ha vuelto como un cementerio silencioso y cuando ya no queda nada, algo debe quedar la esperanza. Es bueno en silencio esperar en el Señor. Entonces este es un vínculo que no se puede disolver, es un divorcio que no se puede llevar a cabo jamás entre el sufrimiento y la esperanza, porque la esperanza es la que le da sentido, significado y horizonte al dolor. Sin la esperanza, el humano se vería consumido por su dolor desesperado. ¿Y cuál es entonces, padre, el sentido o la relación que tiene la esperanza con la felicidad? Ya hablamos del sufrimiento, hablemos de la felicidad. Efectivamente, algunos textos de la Sagrada Escritura crean esta relación bellísima. Isaías es el primero que dice: felices los que esperan en el Señor. Bello. Propone la esperanza como un camino de felicidad. Y es una frase que la encontramos cantada en algunos salmos, ¿sí? Que cantan esa misma realidad. Feliz el que espera en el Señor. Hay un salmo, el Salmo 42, que es un orante que está pasando por una situación difícil, desesperante, desesperado, y él repite un estribillo que dice: ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. ¿Sí? Pero la salud del rostro, el rostro saludable, para el hombre bíblico es el rostro feliz. Tanto él dice: espera en Dios, que esa esperanza en Dios te da la felicidad. Esa esperanza en Dios te da la felicidad. Porque es que efectivamente, como dice el Catecismo de la Iglesia, pues nosotros llamamos esperanza a la virtud teologal por la cual aspiramos a la vida eterna como felicidad nuestra. Es decir, en el concepto mismo de esperanza está incluida una cierta hambre de felicidad, una cierta sed de felicidad. La esperanza nos lleva a una parte diversa que a la felicidad. Lo que nos puede alejar de la felicidad son lo que el Papa Benedicto llama las pequeñas esperanzas, o las vanas esperanzas, o las falsas esperanzas. Pero la esperanza con letra mayúscula, lo que él llama el spe salvi, la esperanza grande, esa conduce solo a una parte, conduce a la felicidad. Por ello es preocupante el déficit de esperanza, porque es que una vida humana con déficit de esperanza se está desviando del camino de la felicidad. Una sociedad con déficit de esperanza se está desviando del camino que nos puede llevar a la felicidad, ¿verdad? Padre, incluso cuando hay muerte. Sí, precisamente, porque es que frente a la realidad de la muerte no tenemos una palabra más iluminadora que la esperanza. En el segundo libro de los Macabeos se nos narra la historia de los llamados 7 mártires macabeos. Están siendo martirizados de maneras horribles. Y ellos le dicen a su verdugo: ¿me puedes tipar estos miembros corporal? Que Dios en la resurrección me los devolverá. Es decir, lo único que puede iluminar el sendero oscuro de la muerte es la esperanza. Por eso colocamos un cirio pascual al pie de los difuntos, porque ese es el gran signo de Cristo resucitado, que es nuestra esperanza. En la primera carta del apóstol Pedro dice: Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva.
Y esa esperanza viva, esa esperanza de vida eterna, de vida eterna. Por tanto, esa esperanza ilumina la muerte porque creemos que Cristo resucitado ha vencido la muerte. Padre, usted lo mencionaba hace unos minutos, nos mencionaba a la Virgen María como una de las principales, pues la principal modelo, pues heroína de la esperanza, pero ya para cerrar, compártanos para usted realmente cómo la Virgen María es esa principal transmisora de la esperanza y cómo a la luz de la Sagrada Escritura. Es el modelo y el paradigma grande que tenemos de la esperanza. Y sobre la esperanza de la Virgen María se podrían decir muchas cosas, pero voy a focalizarme en una porque creo que es el rasgo que más hemos de imitar hoy. Y es que yo me pregunto, ¿qué espera María? ¿Cuáles son las expectativas de María? Y la respuesta que encuentro es: María espera servir. Su esperanza es poder servir. Por eso la vemos después de la Anunciación que sale corriendo a visitar a su prima Santa Isabel, ¿sí? Llevando ya en su vientre virginal al Dios humanado. Por tanto, presentada como nueva arca de la alianza. Y lo cual es muy bello porque es que la antigua arca de la alianza, cuando avanzaba procesionalmente, iba lentísima. Iban sacerdotes, levitas, iba a paso lento. María, que es la nueva arca de la alianza, no, va corriendo. Va con aquella celeridad que da solamente la esperanza. ¿Qué espera María? Espera servir. Espera poder servirle a su prima Isabel, que ella sabe es necesitada. La boda de Caná está allí. ¿Cuáles son las expectativas de María allí? Espera servir. Ella no está donde debería estar, entre los invitados, siendo servida, ¿no? Ella está en la cocina como sierva de los siervos. Por tanto, creo que ese rasgo hemos de redescubrirlo hoy, ¿sí? De que la esperanza de María es esperanza de poder servir. Porque ¿cómo sería de diverso el mundo hoy si todos imitáramos ese rasgo de la esperanza de María? Si todos tuviésemos esperanza de poder servir a los demás. Y pues cierro con el último signo mariano con que se cierra la Biblia, Apocalipsis 2. Dice el vidente del Apocalipsis que se abrió el arca de la alianza y que vio un signo grande, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Gracias a eso de la corona sabemos que la visión sucede en la noche, porque las estrellas no se ven de día, se ven de noche. Por tanto, es bello que lo que nos quiere decir es que en las noches más oscuras de la humanidad, la Virgen María brilla siempre como el gran signo de esperanza del pueblo de Dios. Representado en las 2 estrellas, el pueblo de Dios tendrá siempre como el gran signo y faro de esperanza a la Virgen María. Pues ojalá, Padre, ojalá podamos aprender justamente con el modelo de María a vivir esa esperanza desde esa vocación de servicio, que la necesitamos tanto en todos los niveles, desde todas las misiones que nos han sido encomendadas. Así que, Padre, muchas gracias. Quiero agradecerle a usted y quiero invitar también a quienes nos ven y nos escuchan en este espacio para que recurran a esta publicación. La pueden conseguir a través de la librería de la Conferencia Episcopal de Colombia o de la librería San Pablo del país, porque aquí precisamente pues, se nos detallan algunas ideas muy puntuales de cómo a la luz de la Sagrada Escritura y también de los padres de la Iglesia, algunos de esos textos, de esas narraciones tan iluminadoras, podemos identificar esas maneras de vivir la esperanza, porque al final es esto, que esto nos permite, que este jubileo nos ayude a hacer vida esa esperanza en nuestra cotidianidad. No tiene que depender de los demás, empieza a depender por nosotros y puesta esa esperanza en ese alguien que ya sabemos quién es. Así que agradecerles a ustedes por conectarse a este espacio e invitarlos a que estén pendientes de los próximos episodios que tendremos también
quiero cerrar con esto que nos dijo el Padre. La esperanza es la fragancia que nos acaricia en las páginas de la Sagrada Escritura, perfumando nuestras vidas con su luz indefectible. Gracias.